Les pido que se queden hasta el final del vídeo ya que daré un aviso sobre una teoría que muchos de ustedes quieren que vuelva. Sin más, comencemos. En las calles de la ciudad de Horario, había una chica peliblanca de ojos rojos corriendo a toda velocidad directo al gremio, o al menos lo máximo que podía ya que era una recién aventurera de nivel 1, de no más de 3 días de haber empezado. No tardó más de 30 minutos en llegar y lo primero que hizo al estar en el gremio fue ir directo con su asesora. Eina Saayan. Gritó la chica peliblanca a su asesora de nombre Eina, la cual era una media elfa de anteojos, con ojos verdes, y cabello castaño, la cual sonrió al ver a la chica acercándose. Tranquila, tranquila, y dime, ¿qué sucede? Pareces cansada. Diría preguntó la medio elfa viendo a la chica que estaba agotada de tanto correr. Aventurero de ojos verdes y pelo negro, me salvo de un minotauro en el piso 5, logro vencer a ese monstruo pero se encontraba mal herido, por lo que vi es un aventurero recién empezado como yo. Diría la ojiroja de manera rápida, pero en algunas partes se sonrojaba al recordar a Issei peleando contra ese minotauro tratando de salvarla, pero una asesora pelirroja se quedó estática al oír la explicación de la peliblanca. Tranquila bella, dime, ¿conoce? Estaría preguntando la semielfa intrigada, pero en ese momento la asesora de Issei se acercó para preguntar algo de manera preocupada. ¿Dijiste que era un chico pelinegro de ojos verdes? Preguntó Rose nerviosa de la respuesta ya que no quería imaginar que Issei muriese como antiguos aventureros. Así es, parecía tener 18 años. Dijo Bella con un pequeño sonrojo al recordar a Issei, en cambio Rose se aterró al pensar que posiblemente Issei estuviese muerto. Necesitamos mandar un equipo de rescate. Diría Rose alterada por la situación, pero antes de que hiciera algo Bella habló nuevamente. Pero lo que me sorprendió fue que derrotó a ese minotauro, no sé si sea un nivel 1 o 2, pero realmente me asombró su manera de luchar. Diría Bella pensando en la lucha de Issei, sonrojándose en el acto al pensar cada vez más en él, mientras que Rose estaba con los ojos abiertos por haber escuchado a la peliblanca. Eina al ver su expresión de sorpresa decidió preguntarle si sabía algo de ese chico. Rose, ¿conoces a ese chico? Preguntó intrigada la semielfa sacando de su sorpresa a Rose, quien contestó rápidamente. Sí, es el nuevo aventurero del que estoy a cargo, es nivel 1 y acaba de empezar hace 3 días. Dijo nerviosa la pelirroja viendo cómo Eina abría sus ojos en estado de shock por recibir tal información, mientras que Bella seguía pensando en Issei y su manera en la que la defendió. Con Issei 30 minutos atrás. Después de su combate con el minotauro, Issei empezó a caminar hacia la salida del calabozo sin haber notado que 2 personas habían visto su pelea o al menos una parte de ella. En este momento Issei estaba en el piso 3, caminando de manera lenta para recuperar sus fuerzas de su anterior combate, y por suerte los primeros pisos del calabozo estaban completamente vacíos por lo que le era más fácil subir. No tardó mucho en llegar a la superficie y cuando lo hizo fue a sentarse en una de las bancas más cercanas a la fuente. Hoy el calabozo sí estuvo algo complicado. Diría a la nada Issei viendo cómo la gente que pasaba por donde se encontraba se le quedaba viendo de una manera extraña, cosa que lo confundió, por lo que se tocó la cara para saber si tenía algo malo, y fue ahí donde pudo notar que aún tenía la sangre del minotauro en su ropa y rostro. Tengo que ir a darme un baño. Pensaría para sí mismo Issei levantándose de su asiento y empezando a caminar hacia la posada donde se estaba quedando. Mientras se dirigía a la posada, seguía siendo el centro de atención de las personas, pero él simplemente lo ignoró y siguió caminando. No tardó mucho en llegar y lo primero que hizo fue ir a su habitación para ducharse. Después de bañarse se puso algo de ropa que consistía en un pantalón negro, botas del mismo color, y una playera de color rojo. Al ya estar cambiado se dispuso a ir con su diosa, pero debido al agotamiento físico y por haber usado de más su habilidad Boost, quedó profundamente dormido en su cama. Sueño de Issei. ¿Dónde estoy? Se preguntaría Issei viendo cómo estaba en un lugar totalmente oscuro, veía a su alrededor intentando visualizar algo con la vista pero le era totalmente inútil, no lograba ver nada más que oscuridad. De repente una luz invadió todo el lugar y cuando pudo abrir sus ojos vio algo que lo aterró por completo, pues estaba ahí encadenado de pies y manos en una habitación de concreto muy fría y al frente de él estaba una puerta abierta que dejaba entrar la luz a la habitación, pero eso no era lo que lo aterraba, sino que al frente de él estaba una persona que él conocía bien o más bien lo odiaba con todo su ser. Era Azken, el ángel caído que lo había inculpado de muchos cargos, pero principalmente lo había tachado de traidor contra la alianza de su mundo. Solo el verlo lo llenaba de una ira incontrolable.
Intento golpearlo, pero al momento noto como no podía moverse libremente por las cadenas que lo tenían aprisionado. ¿Qué pasa, Sekiryutei? ¿No que eras fuerte? Diría Azken, el cual era un chico de pelo negro y ojos violetas, que lo veía de manera arrogante. ¿No dirás nada, no piensas decirle absolutamente nada por lo que pasó? Diría nuevamente Azken acercándose a donde estaba Issei. Bueno, no importa, lo que sí importa es que estarás en este lugar por un muy buen tiempo, y créeme, disfrutaré hacerte sufrir por lo que hiciste. Dijo nuevamente, pero esta vez golpeó con gran fuerza a Issei en su rostro, ocasionando que escupa un poco de sangre, pero no se detuvo ahí, ya que lo golpeó varias veces en diferentes partes de su cuerpo, ocasionando gritos de dolor de Issei. Maldito, ¿por qué lo hiciste? Diría difícilmente el ahora castaño viendo al pelinegro que puso una sonrisa oscura. Simple, lo hice por venganza en contra tuya, y en contra de las demás facciones. Contestó tranquilamente el pelinegro viendo a Issei escupir un poco de sangre. ¿Venganza? Preguntó nuevamente Issei viendo fijamente a Azken, que se molestó por la pregunta. ¿Acaso no lo recuerdas? ¿Tú y esa perra de Rías mataron a mi hermana, o acaso no te parezco familiar? Respondió con enojo el pelinegro viendo a Issei, que se le quedó viendo detenidamente. Lo sabía, te lo diré ya que posiblemente no puedas hablar por un muy buen tiempo. ¿Recuerdas a tu primera novia? Dijo seriamente Azken viendo a Issei, que se extrañó por eso. Claro, fue Rías. Diría Issei, pero en ese momento recordó quién fue el que lo metió al mundo sobrenatural, su primera novia, su primera muerte. ¿Ya lo recuerdas? Así es, hablo de Rainare, o mejor conocida para ti como Amano Yuma. Diría seriamente haciendo que a Issei se le venga una imagen de una chica pelinegra de ojos violetas muy parecida a Azken, pero antes de que pudiera hablar el ángel caído habló nuevamente. Ella era mi hermana, pero tú y esa perra de Rías la asesinaron en la iglesia abandonada cuando fuiste a salvar a esa monja llamada Asia Argento. Hablo haciendo que Issei recuerde ese momento. ¿Y la venganza en contra de las demás facciones? Preguntaría seriamente Issei a Azken. Eso es porque en la Gran Guerra, Sir Zeps mató a mis padres en el campo de batalla, dejándonos huérfanos a Rainare y a mí, por eso lo hago, y gracias a que posiblemente te ejecuten en un tiempo, tendré más fácil mi venganza en contra de las demás facciones sin que te interpongas en mi camino. Contestaría Azken empezando a caminar hacia la salida de la habitación en donde se encontraba Issei. Y por cierto, vendré a visitarte de vez en cuando, pero no vendré solo, puede que traiga a una de tus ex chicas para tener sexo frente a ti junto a ellas, disfrutaré cada momento que pase junto a ellas en la cama. Diría Azken empezando a reír mientras se cerraba la puerta. En ese momento Issei despertó de golpe sudando a montones. Mierda, ¿por qué soñé eso? Dijo Issei mientras trataba de calmar su respiración, pero no dejaba de recordar ese sueño que fue el primer día que estuvo encerrado en esa habitación. Tengo que entrenar, no puedo perder tiempo, si ellos llegasen a venir a esta dimensión estaría perdido, no tengo ni siquiera el 3% de mi antiguo poder, y a ese maldito de Azken no le faltaba mucho para entrar al top 10 de los más fuertes. Diría Issei de manera seria levantándose de su cama, viendo un reloj colgado en la pared, notando cómo eran las 4 de la tarde, por lo que se dispuso a ir a la habitación de su diosa para que actualice su estado. Al llegar tocó la puerta recibiendo un pase de la diosa, que al verlo sonrió de manera calmada, pero se preocupó un poco al ver la cara seria de Issei. ¿Pasó algo, Issei? ¿Por qué tienes esa expresión? Preguntaría Artemisa viendo al único miembro de su familia frente a ella. No pasa nada, Artemisa-sama, solo venía a que actualizara mi estado. Contestó Issei de manera seria viendo a su diosa, que asintió a su petición indicándole que se acostara en la cama. Issei simplemente le hizo caso a su diosa, acostándose en la cama, no sin antes quitarse su camisa para que pudiera hacer el procedimiento. Artemisa se subió a la espalda del pelinegro y se pinchó uno de sus dedos con una aguja, dejando caer una gota de su sangre para que a los pocos segundos la espalda de Issei empezara a brillar dejando ver el estado actualizado de Issei. Artemisa se sorprendió por la mejoría de Issei en sus estadísticas, pero lo acreditó a que era por su habilidad infinite potencial. Estado. Nombre. Ex, Gyoudo Issei. Títulos. Sekiryutei, candidato a Dios Dragón. Raza. Semidios Dragón. Edad. 18 años. Nivel. 1. Familia. Artemisa. Fuerza. F. 379. Resistencia. F. 322. Destreza. G. 283. Agilidad. F. 311. Magia.
I, 0. Habilidades de desarrollo. Infinito. H sueño. H habilidades. Boost. Permite aumentar el poder del usuario cada 10 segundos hasta el límite del cuerpo del usuario, como efecto secundario cuando se termina el aumento de poder perderá de golpe el poder otorgado. Infinite potencial. Crecimiento infinito que se otorga al poseer el infinito en su cuerpo, como efecto secundario es inmune a cualquier tipo de encanto o maldición. Issei al ver su estado solo asintió, ya que gracias a su combate contra el Minotauro había logrado mejorar demasiado, pero al ver lo del poder del sueño e infinito, entendió que no eran como las demás estadísticas, por lo que se hizo una nota mental de entrenar los poderes de los dos dioses dragón de su mundo. Es sorprendente tu crecimiento, Issei, pero dime, ¿pasó algo importante como para que tus estadísticas suban de esa manera? Preguntó la diosa con curiosidad de lo que pudo haber pasado en el tiempo que Issei estuvo en el calabozo. No pasó nada interesante, solo me enfrenté a un monstruo que me dificultó las cosas. Diría Issei dando una respuesta a medias para que la diosa no sintiera que mentía, cosa que logro ya que no refuto nada a la peliazul. Bueno, eso sería todo, Artemisa-sama, si no le molesta me retiro, tengo muchas cosas que hacer y tengo que apresurarme. Se despidió Issei rápidamente saliendo de la habitación de su diosa que ni siquiera pudo despedirse por la velocidad en la que salió el pelinegro. Issei al salir de la posada fue a buscar la más grande biblioteca que había en la ciudad, no tardó ni 30 minutos cuando pudo hallar una demasiado grande a su criterio, pero no pensó más en eso y entró empezando a buscar los libros de historia, dioses, héroes, monstruos, etc. Pasó una hora en donde pudo conseguir todo lo que había ido a buscar, y sin más se puso a leer todos los libros que eran más de 10, empezó con los libros de historia, donde pudo saber más de este mundo, después empezó a leer los libros sobre los dioses, habiendo encontrado a la mayoría de los que había en su dimensión, fueron mínimos los que no pudo encontrar, uno de ellos fue el dios de la Biblia, también encontró quiénes eran o fueron las familias más poderosas de todo horario, las cuales eran la familia Zeus y la familia Hera, después siguió con los libros sobre el tema de los monstruos del calabozo, pudo encontrar lo que le había explicado su asesora Rose, y de otros pisos, pero lo que más le intrigó fue el hecho de las 3 grandes misiones, sobre el Leviatán, Bahamut, y el dragón negro de un solo ojo. Ahora tenía más en claro que no existían los demonios, ángeles caídos, demonios, etc., todo excepto cosas relacionadas a los dioses, quienes no podían usar su poder divino en el mundo terrenal, pero regresando a las 3 grandes misiones, supo que 2 de ellas ya estaban completadas, y la única que quedaba era la del dragón negro, el cual asesinó a la familia Zeus y Hera, quedando unos cuantos sobrevivientes, después siguió leyendo los libros sobre los héroes, donde los que más le causó curiosidad a Issei, eran los héroes conocidos como Argonauta, y Rey Mercenario, se preguntó qué tan fuertes serían ya que ahora se encontraban ambos muertos. Siguió leyendo un tiempo hasta que por fin terminó, al regresar los libros a su respectivo lugar, se dispuso a salir de la biblioteca pero vio el reloj notando como eran las 8 de la noche, cosa que lo sorprendió levemente ya que había estado leyendo un muy buen tiempo, y gracias a sus capacidades como dragón, logró retener casi toda la información sin tener que tardar tanto tiempo. Al salir de la biblioteca fue directamente al calabozo para entrenar unas horas, y así fue ya que Issei no salió del calabozo hasta la madrugada, aproximadamente a las 3:30 de la mañana, pero aún no tenía sueño, desde que tuvo ese sueño donde fue su primer día encerrado en esa habitación donde su tormento inició, no podía estar tranquilo ya que había recordado porque había llegado a horario, no era solo para iniciar una nueva vida, sino también para entrenar por lo que se podía venir en un futuro con su dimensión original, sabía que tarde o temprano la verdad podría salir a la luz, y él no volvería a hacer la marioneta de las demás facciones. Por lo que aun estando algo herido por el tiempo que estuvo en el calabozo, sacó sus alas de dragón sin que nadie lo viera, y salió volando fuera de horario, directo a una montaña para entrenar unas horas antes de que su diosa despierte. Al llegar a una montaña no tan lejos de la ciudad, se dispuso a entrenar su físico para que pudiera soportar más boost, hizo 100 abdominales, 100 flexiones, 100 sentadillas, también se amarró una roca a su cintura de aproximadamente 50 kilos, con la cual debía darle la vuelta 5 veces a la montaña, eso lo hizo en un tiempo de aproximadamente 6 horas. Issei al terminar su entrenamiento cayó al piso totalmente agotado, no había sentido un entrenamiento como esos desde su última vez que entrenó con Tan-In, al momento de recordar al dragón hizo una mueca de disgusto y de tristeza ya que él también lo había traicionado. Debo dejar de pensar en eso, solamente me hago más daño a mí mismo.
Se dijo a sí mismo Issei viendo las estrellas mientras estaba recostado en el suelo de la montaña. Estuvo así durante 20 minutos donde por fin el ojiverde se puso de pie. Creo que es hora de volver. Diría nuevamente sacando sus alas de dragón yendo en dirección a la ciudad de Horario. Al llegar bajó en un lugar donde no había absolutamente nadie por lo que escondió sus alas antes de que alguien lo viera, empezó a caminar por la ciudad buscando qué hacer para hacer un poco de tiempo antes de ir a la posada. Visitó algunos puestos de comida como uno llamado Hagamaru-kun, se hace al agregar especias a las papas trituradas y freírlo después de agregar una capa externa. Era algo raro para Issei pero después de probarlo le gustó por lo que compró unos cuantos más para dárselos a su diosa. Estuvo visitando distintos lugares de la ciudad por un rato, hasta que decidió ir a la posada para ver a su diosa. Al llegar fue a su habitación dándose un baño rápido, y poniéndose algo de ropa, para después ir a la habitación de su diosa. Al llegar tocó recibiendo un pase de la misma. Artemisa al ver que Issei ya estaba de mejor humor no pudo evitar poner una sonrisa ya que realmente le había preocupado el ex castaño. ¿Sucedió algo Issei? Preguntó curiosa la diosa viendo a Issei que negó con la cabeza. No nada realmente, por cierto, tome le compré esto, espero le guste. Diría Issei entregándole la bolsa donde había unos cuantos Hagamaru-kun que al verlos la diosa, no pudo evitar dar una sonrisa por el gesto del ojiverde. Son Hagamaru-kun, muchas gracias Issei, agradeció Artemisa a Issei el cual solo se rascó la cabeza de manera nerviosa. Bueno, planeo ir a un bar a comer algo, ¿no gusta ir? Preguntó Issei mientras pensaba ir a la anfitriona de la fertilidad. No, con lo que me trajiste estaré bien, así que ve tú solo, de seguro quieres ir a visitar a las chicas del bar. Dijo Artemisa un poco burlona en sus últimas palabras, a lo que el pelinegro asintió aunque solamente iba a ir a comer al bar de mamá mía. Bien, entonces me voy, nos vemos luego. Dijo Issei despidiéndose de su diosa la cual asintió para que después Issei saliera de la habitación y de la posada. Issei estaba caminando directo a la anfitriona de la fertilidad sumido en sus pensamientos. Estaba planeando ir por 1 o 2 semanas a entrenar a la montaña en la que había estado, pero antes de eso tenía que ir al calabozo para conseguir dinero y comprar los suficientes suministros, pociones de curación de bajo y medio nivel, pociones de recuperación del mismo nivel, y la suficiente agua para no tener problemas en el tiempo que estuviera entrenando. Al salir de sus pensamientos se dio cuenta que ya estaba enfrente de la anfitriona de la fertilidad, por lo que se dispuso a entrar notando cómo había gente común en el establecimiento, cosa que lo extraño ya que cuando él comía en el bar solamente había aventureros de distintas familias, pero ahora era diferente. Por lo que se acercó a la barra donde siempre se sentaba esperando a que alguien tomara su orden. No tardó mucho en llegar una de las camareras del bar, siendo Lunoire la que lo había atendido. Oh, hola Issei, qué bueno es verte de nuevo por este lugar, dime, ¿qué se te ofrece? Dijo preguntó Lunoire viendo a Issei con una media sonrisa la cual fue correspondida de igual manera por el ojiverde. Sí, lamento no venir pero he estado algo ocupado, pero en fin de cuentas, pediré un café junto a unos waffles. Respondió Issei de manera tranquila viendo a la peli castaña clara que fue por su orden. Mientras esperaba el pelinegro mismo veía todo el establecimiento aún con la intriga de saber por qué había tanta gente civil. Al cabo de 15 minutos llegó su orden pero no le había sido entregada por Lunoire, sino que la recibió de una elfo peliverde que aún desconocía su nombre. Aquí está su orden, diría la elfa de nombre Ryu esperando a que Issei le dijese su nombre, aunque ella ya lo sabía pero quería escucharlo de él mismo. Jeje, Issei, solo Issei, ¿y tú cómo te llamas? Preguntó esta vez Issei intrigado ya que aún no sabía el nombre de todas las camareras. Ryu, ese es mi nombre, por cierto ¿gusta algo más Issei-san? Diría Ryu de manera tranquila viendo a Issei que bebió un poco de su café pero la dejó algo confundida al ver cómo Issei veía todo el establecimiento. ¿Pasa algo con el establecimiento? Preguntó nuevamente Ryu confundida haciendo que Issei deje de hacer lo que estaba haciendo. Oh, lo siento, no pasa nada, solo me preguntaba por qué no hay tantos aventureros, y respecto a lo primero, solo pediré esto. Respondió Issei viendo con curiosidad a todas las personas que había en el bar. Ya veo, bueno, eso se debe a que por las mañanas atendemos a gente que no es aventurero y por la noche, bueno, ya lo has visto. Contestó tranquilamente la elfa Issei que asintió a su respuesta. Issei no dijo nada más y se puso a desayunar lo que había pedido, cosa que intrigó a Ryu ya que le pareció que Issei intentaba evitar hablar de más con la gente, por lo que no aguantó más la curiosidad y decidió preguntar.
¿Puedo preguntarle algo, Issei-san? Diría Ryu viendo cómo Issei le asintió a su petición sin dejar de comer. ¿Le cuesta hablar con la gente? Preguntó Ryu haciendo que Issei se detenga por completo. Él mismo sabía el porqué de esa pregunta, ya que a la única persona con la que intentaba hablar normalmente era con su diosa, pero aún así le costaba. Estuvo pensando en si decirle la verdad o al menos una parte de ella a Ryu, por lo que después de unos segundos dio un suspiro de cansancio, y volteó a ver a Ryu para responderle. Bueno, sinceramente no sé cómo explicarlo, pero, antes de llegar a horario tenía a una familia, a una pareja, un hogar, amigos, y demás, pero eso terminó de un momento para otro. Contestaría Issei ocultando algunas partes de la verdad mientras apretaba sus puños, siendo visto por la elfa que por un momento se arrepintió de haber preguntado. ¿Qué pasó después? Preguntó Ryu viendo cómo Issei cerraba sus ojos con un sinfín de emociones que Ryu logró captar, pero sin que Issei se diese cuenta. Mamma mía, Sir, Lunoire, y Chloe, estaban escuchando sin ser notadas por el pelinegro. Como te dije, todo eso se terminó de un momento a otro. Mi familia me hizo a un lado quitándome su apellido, el cual era Youdou, mi pareja me cambió por alguien más, me echaron de mi hogar, y mis amigos, bueno, ellos de igual forma me hicieron a un lado. Contestó Issei mientras recordaba a sus padres, amigos, y principalmente a sus parejas, haciendo que tenga un dolor en el pecho, y sin que él se diese cuenta estaba derramando algunas lágrimas de dolor y de tristeza, cosa que era provocada por la caída del dragón que aún seguía en él pero ya no corría peligro su vida. Esto sorprendió a las 4 chicas y a Mamma Mía, que habían escuchado lo que había dicho Issei, pero las puso un poco mal el ver cómo él lloraba. Issei después de hablar dio un fuerte respiro para calmarse e instintivamente se limpió sus lágrimas que aún tenía en sus ojos, para después abrir sus ojos y dar una sonrisa que ocultaba sus verdaderos sentimientos. Obviamente esto fue notado por las chicas que lo había oído pero se quedaron calladas al ver cómo Issei tomaba las manos de Ryu sin que ella se negase. Muchas gracias Ryu-san, necesitaba un pequeño desahogo, aquí dejo mi cuenta de lo que consumí, ahora me retiro, tengo cosas que hacer. Diría Issei con la misma sonrisa, dejando de tocar las manos de la elfa para después dejar una bolsa de balis en la barra, y acto seguido salir del establecimiento. Al salir las 4 chicas no dijeron nada, en cambio Ryu vio sus manos por unos momentos para después seguir con su trabajo, pero ella pudo sentir como no era toda la verdad lo dicho por Issei pero no indagaría más. Issei. Este mismo después de haber salido del bar fue directo por sus cosas para entrar al calabozo. Después de que fue por ellas se dirigió directo al calabozo para olvidar lo que había recordado por la pregunta de la elfa peliverde. Cuando entró al calabozo fue matando a diestra y siniestra a los monstruos de los pisos 1, 2 y 3, eran tantas sus emociones que ni siquiera notaba en qué piso se encontraba. Subió sin saber hasta el piso 9 donde en ese punto tenía varias heridas por todo su cuerpo ya que no podía pensar bien en sus ataques. Al estar a punto de entrar al piso 10, pudo lograr calmarse notando cómo estaba en un piso desconocido para él, por lo que decidió subir a la superficie a paso lento ya que no tenía tantas energías. Mientras subía iba recogiendo las piedras mágicas de los monstruos que él había matado, pudo notar como algunas paredes estaban manchadas de sangre, sangre de los monstruos que él había eliminado mientras desahogaba su furia y tristeza. Al cabo de un par de horas logró subir a la superficie notando como ya era tarde, no sabía cuánto tiempo había estado dentro del calabozo, pero el sin tomarle importancia a eso fue a cambiar las piedras mágicas que había conseguido por lo cual ganó bastante dinero. Después fue a buscar una tienda de pociones en la cual compró varias de curación y recuperación de nivel bajo y medio, después fue a comprar comida instantánea y muchas botellas de agua potable. Todo eso lo guardó en su dimensión de bolsillo junto al dinero que le quedaba lo cual era aproximadamente 35.000 balis, pero la mitad se los dejaría a su diosa. Como ya era tarde fue a su posada directo a su habitación mientras escribía una carta para su diosa donde le explicaba que se iría a entrenar por 2 semanas completas. Dejó la carta en el cuarto de su diosa junto a los balis, y por suerte su diosa estaba dormida, así que salió de la posada directo a la montaña en la que había entrenado en la mañana. Un día antes, después del combate de Issei en contra del Minotauro. En el gremio se encontraban 2 asesoras, una hombre loba pelirroja, y una semi-elfa pelicastaña. Estas estaban aún sorprendidas por lo que había dicho la chica peliblanca llamada Bella, la cual seguía pensando en Issei y en cómo la había salvado del Minotauro. No fue hasta que su asesora la sacó de sus pensamientos al llamarla varias veces haciendo que ella reaccione. ¿Sí? ¿Qué pasa? Preguntó la chica de manera intrigada por el llamado de su asesora. Entonces dices que ese chico logró vencer a un Minotauro siendo nivel 1.
dijo Eina aún sorprendida de lo que anteriormente había escuchado. Así es Eina-san, me salvó en el piso 5, se veía tan genial luchando contra él, como me gustaría luchar como él. Diría Bella con emoción en sus palabras, captando la atención de las dos asesoras. Por cierto, ¿sabes algo sobre él? Preguntó nuevamente Bella a su asesora. ¿Oh, acaso te enamoraste de él? Diría Eina de manera burlona viendo cómo se sonrojaba la Ojiroja. Bueno, puede ser. Contestó la Peliblanca tímidamente mientras chocaba sus dos dedos índices entre sí. Bueno, no tengo información sobre él, pero ella sí, es su asesora. Diría Eina volteando a ver a Rose, quien asintió por lo dicho. Ya veo, cree que pueda decirme todo sobre él, como si tiene novia, sus gustos personales, y más. Dijo con un pequeño sonrojo la Ojiroja, ocasionando una gota de sudor de parte de las dos asesoras. Sí, puedo decirte, pero la información que tengo sobre él es limitada, tiene el mismo tiempo que tú en horario, así que es poco lo que te puedo decir. Diría Rose recibiendo un asentimiento de Bella para acto seguido empezar a contarle todo lo que sabía sobre Issei. Al terminar su explicación, Bella estaba un poco cabizbaja al no tener tanta información del pelinegro que la había salvado, pero no pidió más, por lo que decidió ir con su diosa para que actualice su estado. Con Bella. Esta se encontraba caminando directo al hogar de su tía. Durante su trayecto estuvo pensando en los acontecimientos que le habían pasado el día de hoy, pero principalmente estuvo pensando en el tiempo que estuvo dentro del calabozo. Recordó cómo fue hasta el piso 5 sin la autorización de su asesora, como todo iba relativamente normal hasta que apareció aquel monstruo. Tan solo recordar en aquel minotauro la llenaba de miedo. No sabía que había tales monstruos de ese tipo en el calabozo, pero después de unos segundos ese pensamiento de miedo se había marchado. Tan solo recordar a aquel chico que la había rescatado. En ese momento las palabras de su fallecido abuelo llegaron a su mente. Bella, el verdadero amor puede llegar en el calabozo, rescata a un aventurero y puede que te enamores de él, o quién sabe, tal vez él te salve a ti. Recordó aquellas palabras de su abuelo teniendo un fugaz recuerdo de él, por lo que se puso triste al recordar que él ya había fallecido. Tenías razón abuelo, solo que fue a mí a quien salvaron. Pensó Bella con una sonrisa para comenzar a correr hacia su hogar. No tardó mucho en llegar a su casa, la cual era una casa normal de 2 pisos, 4 habitaciones, 2 baños, una cocina y una sala. Bella se acercó a la puerta de su casa y tocó un par de veces esperando a que alguien le abriera, cosa que no tardó mucho ya que a los pocos segundos, la puerta fue abierta por una chica, o mejor dicho diosa de aspecto de loli. Tenía un vestido blanco que le llegaba por debajo de las caderas, dejando una abertura en la zona del pecho, los cuales eran de un tamaño grande para su estatura. Su cabello de color negro estaba agarrado por 2 lazos de color blanco en forma de 2 trenzas a los lados, aparte de tener unos ojos de color azul zafiro. La diosa al ver a Bella saltó encima de ella propinándole un abrazo que ella gustosamente aceptó. Hola Kami-sama, he vuelto. Diría Bella con una sonrisa viendo a su diosa que se había separado de ella. Bienvenida Bella-kun, ¿cómo te fue en el calabozo? Preguntaría la diosa con aspecto de loli viendo animadamente a su primer miembro de su familia. Jeje, bueno, pude conseguir algo de dinero pero tuve que salir del calabozo ya que un minotauro estaba en el piso 5. Respondió Bella a la pregunta de su diosa, la cual al escuchar las palabras de la Peliblanca mostró una expresión de preocupación hacia ella. Dime, ¿no te pasó nada? ¿No te lastimó ese monstruo? Diría apresuradamente la Pelinegra viendo todo el cuerpo de Bella en distintos ángulos, cosa que le sacó una gota de sudor a la Peliblanca. Tranquila Estia-sama, no me pasó nada, todo gracias a un aventurero que me salvó en el momento exacto. Dijo Bella tratando de calmar a su diosa, cosa que logró ya que después de hablar ella se detuvo abruptamente. ¿Y quién es ese aventurero? Preguntó la ahora conocida como Estia, siendo la diosa que representa el hogar. Esta misma estaba realmente agradecida con la persona que había salvado a su primera hija. Se llama Issei, es un aventurero recién empezado como yo, siendo un nivel 1 pero sabe pelear de una forma asombrosa. Diría Bella con un sonrojo mientras recordaba cómo Issei la había salvado. Después Bella le contó todo lo que le había sucedido en el calabozo junto a lo poco que sabía de Issei. Después de la plática, Estia se quedó realmente impresionada por la hazaña que había hecho aquel chico pelinegro, pero notó como Bella se sonrojaba tan solo mencionarlo, por lo que le dio una idea de cómo iba el asunto.
Después de terminar de platicar, Bella le pidió a su diosa que si podía actualizar su estado, cosa que ella aceptó con gusto, por lo que fueron a una habitación y procedieron a hacer el proceso. Cuando terminó de actualizar el estado de Bella se notaba ligeramente sorprendida. Esto se trataba ya que pudo notar cómo la ojirroja había conseguido su primera habilidad gracias a sus nuevos sentimientos por aquel chico pelinegro, pero decidió ocultarla para que no afectara en nada el crecimiento de Bella. Ten, aquí está tu estado. Dijo Estia entregándole la hoja que contenía las estadísticas de Bella. Esta misma tomó la hoja viéndola con detenimiento, notando como no había nada extraño hasta que vio algo que estaba borroso. ¿Esto qué es, Kami-sama? Preguntaría la ojirroja señalando la parte borrosa que estaba en su estado. Oh, eso debe ser un error, no te preocupes. Diría la diosa ocultando la habilidad de Bella. La peliblanca asintió, y salió del cuarto para darse un baño, ya que estaba cansada del día que había tenido. En cambio Estia vio nuevamente la hoja de las estadísticas de Bella y tocó suavemente la parte borrosa en ella, ocasionando que un pequeño brillo se diera para que segundos después se revelara lo que contenía. Estado. Nombre. Bella Cranell. Raza. Humano. Edad. 16 años. Nivel. 1. Familia. Estia. Fuerza. I, 26. Resistencia. I, 18. Destreza. I, 20. Agilidad. I, 35. Magia. I, 0. Habilidades de desarrollo. Habilidades. Liaris Frese. Crecimiento rápido mientras duren los sentimientos. La intensidad de los efectos se corresponde con el nivel de los sentimientos del usuario. Como efecto secundario hace al usuario inmune a los encantos. Estia al ver el estado solamente dio una leve sonrisa. ¿Quién eres? ¿Issei? Preguntaría a la nada la diosa dejando el papel en la cama para dirigirse a otro lado. Fin del cap. Bueno, como verán he cambiado algunas cosas de Danmachi como la edad de Bella, que en vez de tener 14 años tendrá 16, también si es que ya lo han notado, la tía de Bella la cual sería Alfia, está viva. Algunos tal vez ya se den una idea de por qué la metí, y lo más obvio es que también va para el harem 2 por una XD. Bueno, si terminaron de ver el vídeo completo les doy la noticia que ya me autorizaron para hacer el remake del fic de Issei Mi Luz Eres Tú, por lo que en estos días me pondré a escribirlos, pero tendré que dejar algunos fics en pausa, tal vez siga con 2 o 3 a la vez, pero no se preocupen ya que cuando avance los fics que estaré haciendo regresarán los que están en pausa. En fin, eso sería todo, me despido por hoy, nos vemos en el siguiente cap, chao.